Hola, ¿qué tal? Me encuentro en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador. Hoy en nuestro programa haremos un recorrido por la historia de la arquitectura de nuestro país. Pero antes, la información universitaria. Estudiantes de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, en coordinación con la Embajada de Venezuela, realizaron el conversatorio denominado Estrategias del Imperialismo Global y su impacto en América Latina, caso Siria, Irán y Venezuela. El embajador de Corea en El Salvador, Mael Dal-Jong, donó una pintura a la Pinacoteca Roque Dalton de la Universidad de El Salvador. Se trata de un trabajo de óleo sobre lienzo inspirado en flores silvestres que ilustran el mundo en forma semi-abstracta. Autoridades de la Facultad de Ciencias y Humanidades y del Departamento de Letras clausuraron un taller de perfeccionamiento curricular dirigido al profesorado de Lenguaje y Literatura del tercer ciclo de Educación Básica de diferentes centros educativos del país, con el objetivo de reestructurar los planes de estudio de la carrera del doctorado de Medicina de la Universidad de El Salvador. Se realizó el foro Transformación Curricular. Como disertantes del foro participaron la maestra Ana María Glover de Alvarado, vicerrectora académica de la UES, la doctora María Isabel Rodríguez, ministra de Salud, y el doctor José Ruales, representante de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en El Salvador. La Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador inauguró el curso básico semipresencial de especialización en metodología de la enseñanza a distancia, con el objetivo de capacitar al personal docente. El curso es apoyado por la Universidad de Educación a Distancia UNED de Madrid, España. Y luego de estas notas nos trasladamos hasta el centro histórico de nuestro país para conocer su arquitectura. Arquitectura es una definición bien amplia, pues obviamente tiene que ver con el arte de la acomodación de los espacios. Toda la arquitectura está basada en figuras geométricas, triángulos, rectángulos, cuadrados, esferas, cilindros. Si usted observa el Teatro Nacional, es una sucesión de rectángulos, una sucesión de cilindros, una sucesión de un par de triángulos arriba, las puertas pues son un rectángulo y encima de eso vienen los detalles decorativos. Pero lo básico de la arquitectura son la proporción y la armonía en todas las figuras geométricas que el arquitecto usa para diseñar. Esta acomodación responde a criterios, dentro de los cuales los más aceptados son los criterios de funcionalidad, es decir, que el edificio, el espacio que nosotros hemos creado, responda a las necesidades o funciones que se van a realizar dentro del mismo. Otros son los que tienen que ver con la formalidad y tienen que ver con características de naturaleza estética, proporción, ornamentación, estructuración, y los que tienen que ver con el carácter tecnológico de la misma, que es la sostenibilidad en el tiempo de la obra, su perdurabilidad, sus características constructivas, que sea permanente, y sus características constructivas funcionales, ventilación, aireación, estructuras eléctricas, es decir, infraestructuras, todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica. Del mundo es la combinación que un arquitecto hace de las figuras geométricas lo que da el patrón arquitectónico de una obra. Luego vienen los detalles, los colochitos, la decoración y por último pues lo que es pintura y dibujos, ¿verdad?
mayoría de las obras que nosotros tenemos en nuestro país son de características de lo que se denomina arquitectura occidental. Sabemos nosotros que existe en la arquitectura religiosa colonial, arquitectura de tendencia mudéjar o islámica, que obviamente tuvieron un arraigo muy fuerte en lo que fue la península ibérica durante la época en que ellos fueron dominados por las regiones islámicas. La arquitectura de nuestro país El Salvador, a lo largo de la historia, se ha visto marcado por distintos estilos provenientes de otros países. Hay algunos estilos muy marcados. El primero de ellos es el periodo neoclásico, que es de finales del siglo XIX a principios del siglo XX, y en el cual destacan la mayoría de obras que hoy conocemos como patrimonios arquitectónicos de nuestro país: el Teatro Nacional, el Palacio Nacional, el Teatro de Santa Ana, algunas alcaldías y obviamente algunas iglesias que también corresponden a estas características estilísticas. Luego vendrá un periodo de desarrollo de la arquitectura un poquito entre el organicismo y el Art Deco. Esto es más o menos desde 1910 hasta 1950, y luego de 1950 en la posteridad encontramos nosotros lo que denominamos ya arquitectura moderna, donde hay mucho arquitectura de la que se denomina funcionalista. Los cambios en los estilos arquitectónicos de nuestro país responden a distintas condiciones. Estas obras, debido a la naturaleza sísmica, a la naturaleza muy débil que tenemos nosotros en cuanto a la prevención de riesgos, se están destruyendo, muchas de ellas por causas antrópicas, como es la modernización de la arquitectura y de la ciudad misma, otras por la naturaleza, como pueden ser terremotos, sobre todo incendios, desastres naturales, los cuales hacen que mucha obra se pierda. La arquitectura moderna de nuestro país se caracteriza por la reducción de costos, mínimos espacios físicos y arquitectura de defensa. Haremos una pausa, no nos cambie. A continuación conoceremos el libro del arquitecto Manuel Monedero. Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Este libro lo publica la editorial universitaria por primera vez en 1970. Cuando estaba por recibir mi título de arquitectura, tenía que hacer para la Universidad Nacional pues mi tesis de graduación, que la hice sobre estos mismos temas, y esa tesis me sirvió de base para la primera edición de este libro. En ocasión del bicentenario de la independencia se hace una segunda edición. Afortunadamente yo tenía los negativos de todas las fotografías que yo mismo tomé hace 40 años. Divido el libro en varias secciones y cubro la época del cambio de siglo, del siglo XIX al XX, hasta la Primera Guerra Mundial, luego de la Primera Guerra Mundial a la Segunda, y luego de la Segunda Guerra Mundial en adelante hasta 1970. La herencia colonial nuestra es influencia europea, es influencia que los españoles trajeron con la conquista, y eso se manifiesta en lo residencial, por ejemplo, con el patio central y 4 corredores, en lo comercial con los portales, en lo eclesiástico el baptisterio y los campanarios incorporados en la iglesia. En lo militar, pues los cuarteles cuadrados o rectangulares con los 4 torretes en las esquinas y el portón principal, etc. A finales del siglo XIX, muchos europeos emigraron hacia las nuevas tierras americanas huyendo de los conflictos bélicos de sus países. Eso trajo culturalmente conceptos nuevos de arquitectura.
Y ahí viene el Art Nouveau, ahí viene lo neoclásico, como el Palacio Nacional, como el Teatro Nacional, que son básicamente neoclásicos. Este es un neoclásico con mucha influencia francesa. Luego llegan al país los primeros arquitectos salvadoreños, que es don Armando Sol y don Ernesto de Sola, que llegan alrededor entre el año 35 y el 40, 1935-1940, y ellos revolucionan la arquitectura en El Salvador. Y ese es un cambio, tal vez el más grande, que la arquitectura de El Salvador ha tenido. Se abandona el patio central, se vestibula la casa, de ahí hay una distribución. Posteriormente a eso viene otra serie de arquitectos grabados en México, grabados en Estados Unidos. Muchas de estas estructuras forman parte del patrimonio cultural y de un legado histórico de El Salvador. Empecemos en San Salvador por el Palacio Nacional, por ejemplo, maravilloso, muy lindo, neoclásico. Después tenemos lo que fue el London Bank of Central America, que fue la oficina de correos posteriormente, la tesorería aquí en el centro, a una cuadra de donde estamos aquí, el Hospital Rosales. El Hospital Rosales, que fue diseñado alrededor de 1891, la casa de habitación de don Carlos Meléndez, que está aquí a una cuadra abajo del Teatro Nacional, donde estuvo la General Electric. En la calle Arce todavía hay una que otra residencia de esas épocas que vale la pena ver. Está la residencia Sagrera en la calle Arce. Muchas obras del arquitecto ingeniero Daniel Domínguez, como donde está Casa Presidencial ahora, que fue el Country Club, desde el Portal de la Dalia, la Basílica de Nuestra Señora del Sagrado Corazón en la calle Arce, el restaurante Lutecia, lo que fue el Banco Agrícola Comercial, que hoy es la biblioteca del Banco Central de Reserva de El Salvador, la biblioteca Luis Alfaro Durán, que lleva el nombre de mi abuelo materno. En Santa Tecla también está el hogar Adalberto Guirola. El libro del arquitecto Manuel Monedero puede encontrarlo en la editorial Universitario. Librería Universitaria, lo nuevo, descuentos del 10 y 15%. Nuestros horarios durante la semana, 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 6:30 de la tarde, y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Atención personalizada y con eficiencia. Precios accesibles. No te quedes sin palabras, lee un libro. Estamos ubicados en el edificio de Rectoría contiguo a la Escuela de Artes Campus Central. A la correcta distribución de los espacios físicos que forman el entorno humano se le llama arquitectura. El arquitecto Óscar Manuel Monedero ha escrito un libro titulado Historia de la Arquitectura Contemporánea en El Salvador, segunda edición. El objetivo primordial del libro es despertar el interés del espectador sobre la arquitectura emblemática, llamémosle, de cómo ha venido evolucionando la arquitectura en El Salvador. El centro de San Salvador, el de Sonsonate y el de Santana, son los principales que yo abordo en este libro. Y obviamente es un deleite muy grande poder recorrerlo, analizarlo y entenderlo. El arquitecto Monedero recibió la asesoría de 2 personas para la consolidación de su obra Historia de la Arquitectura Contemporánea en El Salvador. Mi asesor fue mi abuelo materno, don Luis Alfaro Durán de Barça, que fue el fundador y primer presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador.
Y en materia arquitectónica, el arquitecto Manuel Enrique Alfaro, que también fue un excelente asesor y un excelente arquitecto y un excelente docente de la Universidad Nacional. Dicho libro trata sobre los principales momentos históricos que hoy en día conocemos como patrimonio cultural. También hace mención de los principales arquitectos que vinieron al país y trajeron diferentes tipos de estilos arquitectónicos como el colonial, neoclásico y contemporáneo. Esto no es un álbum fotográfico, sino que es una recopilación de las obras que en aquel momento consideré yo emblemáticas que han generado cambios en la arquitectura de El Salvador. Aparte de eso, pues muchos de estos edificios y edificaciones se han perdido con el tiempo y es una manera de recordarlas y estudiarlas. Pero, ¿cómo surge la idea del libro? Cuando estaba por recibir mi título de arquitectura, tenía que hacer para la Universidad Nacional pues mi tesis de graduación, que la hice sobre estos mismos temas, y esa tesis me sirvió de base para la primera edición de este libro. Eso fue en el año 69 que comencé a hacerlo, lo terminé en el 70 y luego la editorial universitaria lo multiplicó y se agotó rápidamente en cuestión de unos cuantos años, porque los estudiantes de arquitectura les gusta muchísimo ilustrarse con esto. A principios de este año me llamaron de la editorial universitaria para preguntarme si podíamos hacer una segunda edición. Afortunadamente yo tenía los negativos de todas las fotografías que yo mismo tomé hace 40 años, y los tenía perfectamente clasificados, perfectamente guardados, con todos los antihumectantes posibles, que estaban como que los hubiéramos sacado ayer, y esos han servido, por supuesto, para la segunda edición. En el libro se habla de diferentes épocas y los estilos que predominan en cada una de ellas. Principalmente se mencionan 3 épocas. En varias secciones y cubro la época del cambio de siglo, del siglo XIX al XX, hasta la Primera Guerra Mundial, luego de la Primera Guerra Mundial a la Segunda, y luego de la Segunda Guerra Mundial en adelante hasta 1970, que es la época en que yo estaba graduándome pues de arquitecto. El libro Historia de la Arquitectura Contemporánea en El Salvador, escrito por el arquitecto Manuel Monedero, hace una evaluación histórica a las obras arquitectónicas de nuestro país. También nos muestra los estilos que predominan en las edificaciones que hoy conocemos como parte de nuestro patrimonio cultural. Estilos como el colonial, neoclásico y contemporáneo. Obviamente muchas cosas influyen en la arquitectura. En El Salvador en particular tenemos una herencia colonial que viene de tiempos de la colonia, y estamos hablando de arquitectura formal, no de arquitectura vernácula. La arquitectura vernácula son los ranchitos que ahora ya casi no se ven en el país, que son de palma, que son de vara de castilla o de vara de bambú, o de adobe, ¿verdad? Esa es la arquitectura vernácula. Este libro se trata de la arquitectura formal en El Salvador. Obviamente la herencia colonial nuestra es influencia europea, es influencia que los españoles trajeron con la conquista, y eso se manifiesta
En lo residencial, por ejemplo, con el patio central y 4 corredores. En lo comercial, con los portales, que son tan maravillosos. La primera influencia europea, que es la herencia colonial. Eso vino cambiando cuando vienen las inmigraciones con todas las guerras que Europa tuvo. Eso produjo emigración, que se fue muchísima para América del Sur. Salvador, por no tener costa hacia el Atlántico, recibió realmente poca inmigración y eso trajo culturalmente conceptos nuevos de arquitectura. Y ahí viene el Art Nouveau, ahí viene lo neoclásico, como el Palacio Nacional, como el Teatro Nacional, que son básicamente neoclásicos. Este es un neoclásico con mucha influencia francesa. Y esa es, digamos, la segunda oleada, por llamarle de esa manera, de influencia europea en la arquitectura. Luego llegan al país los primeros arquitectos salvadoreños, que es don Armando Sol y don Ernesto de Sola, que llegan entre el año 35 y el 40, 1935-1940, y ellos revolucionan la arquitectura en El Salvador. Y ese es un cambio, tal vez el más grande, que la arquitectura de El Salvador ha tenido. La arquitectura de la antigua Guatemala influyó muchísimo en ambos, pero ellos supieron interpretarla y adaptarla a la situación climática de San Salvador y de El Salvador en general, que no es igual al clima de la antigua Guatemala, pues. Pero posteriormente a eso viene otra serie de arquitectos grabados en México, grabados en Estados Unidos, y eso no quita que Armando Sol y Ernesto de Sola no evolucionan un poco. Y hay en mi libro pues bastantes obras de cada uno de ellos, de esa nueva avenida de arquitectos como don Francisco Balzaretti, como el arquitecto Mario Álvarez, por ahí de la época de los 50. Y posteriormente se manifiestan muy influyentemente arquitectos como el arquitecto Juan José Rodríguez, como el arquitecto Manuel Meléndez, y también muchísimos arquitectos que se dedicaron, además de hacer sus obras, a la docencia en la Universidad Nacional, como Edmundo Curi, por ejemplo, como Manuel Enrique Alfaro. Han sido muchos, quizás en la época contemporánea nosotros podemos hablar del arquitecto Sol, que es uno de los máximos exponentes de la arquitectura que se menciona en el libro, y hoy tenemos arquitectos de mucho renombre como Juan José Rodríguez, el arquitecto Meléndez, el arquitecto Jiménez Castillo, que obviamente ya muchos de ellos no están comprendidos dentro del análisis histórico que ha hecho el arquitecto Monedero en su obra, pero que definitivamente no podemos dejar de mencionarlos, que son los que hicieron la transición entre la arquitectura moderna a la arquitectura contemporánea. Empecemos en San Salvador por el Palacio Nacional, muy lindo, neoclásico, con cantidad de detalles y de herrería y tallados en madera, sumamente buenos, sumamente bien ventilado, tiene corredores por todos lados, adecuado a nuestro clima, hasta los hidrantes tienen un diseño. Eso es lo que hace la gran diferencia en la arquitectura actual de los países europeos, que hasta el más mínimo detalle, hasta las cunetas, son diseñadas por un artista. Tenemos el Hospital Rosales, que fue diseñado alrededor de 1891. Es una obra de arquitectura maravillosa que ojalá
la conservemos y ojalá la mejoremos en el sentido de mantenerla en su concepción original. Diseñado para hospital, creo que vino a armarse aquí. Hasta los zócalos son ventilados para el cruce de aire. En Santa Tecla también está el hogar Adalberto Guirola, que fue donado por la familia Guirola para el cuidado de los niños huérfanos. Santa Tecla, después de un terremoto en San Salvador, fue comprada por el gobierno, la hacienda de Santa Tecla, para trasladar la capital para allá. Entonces, obviamente, los que tenían más dinero son los que primero construyeron allá y se puso de moda, yo me voy a vivir a Santa Tecla. ¿Por qué? Porque era el lugar que estaba de moda y con un clima más fresco que el de San Salvador, y así se trasladan para allá. Se construyen en Santa Tecla pues cantidad de residencias importantes, bonitas, bien hechas. Portal de la Dalia, la Basílica de Nuestra Señora del Sagrado Corazón en la calle Arce, la antigua casa presidencial que fue la escuela de maestros allá frente al cuartel El Zapote, en el costado norte del cuartel El Zapote. Hemos pasado a una arquitectura más funcional y ahorita prácticamente estamos a la reducción última de lo mismo, en lo que denominaríamos una arquitectura de economía máxima, ¿verdad? O de mínimo vital, en el cual el espacio se reduce concretamente al mínimo necesario. Hoy conocimos que la arquitectura tiene que ver con la correcta distribución de los espacios. Me despido desde la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad del Salvador, que desde los años 60 comenzó a formar arquitectos para nuestro país. No olvide interactuar con nosotros a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. Nos vemos la próxima semana. Soy Luis Alemán, hacia la libertad por la cultura.